Buenas noches, soy Alejandra y junto con mi compañera Andrea les hablaremos de tres temas de interés en particular. Iniciaremos con una breve descripción de la situación actual en América Latina. Posteriormente hablaremos acerca de la influencia de los medios de comunicación y para finalizar departiremos sobre las recomendaciones de los organismos internacionales en educación. En mi opinión, este es un tema de suma importancia que debe analizarse a fondo, puesto que el dominio de los medios de comunicación es parte sustancial de la sociedad de redes y aún más importante, la inferencia de las recomendaciones internacionales hechas a los países emergentes. Andrea, te cedo la palabra. Concuerdo con tu planteamiento, pero vayamos por partes. Iniciemos con el primer tema. En las últimas décadas, lo relativo ha cambiado a cambios que afectaron a las necesidades de América Latina en materia económica y al crecimiento y al creciente papel de los agentes internacionales, se aprecian resultados favorables, tales como la erradicación de la hiperinflación, los presupuestos públicos más equilibrados y el incremento de las exportaciones. No obstante, el balance en términos de crecimiento y equidad ha sido deficiente. Así es, aunque podemos decir que América Latina ha avanzado notablemente en su desarrollo social, no se mira con buenos ojos la calidad de sus servicios sociales prestados, la educación entre ellos, y la manera cómo acceden a ellos los grupos de población más desfavorecidos. Por lo tanto, a pesar de que el desarrollo obtenido no debe entenderse como plenamente satisfactorio. Por otra parte, América Latina está condicionada por la desigualdad respecto a los países más poderosos, en un entorno de seguridad caracterizado como zona de paz y un contexto económico marcado por la herencia neoliberal y la apertura comercial. Como indica Kakowicz, América Latina ha adoptado tres cambios diferentes: la apertura al mundo, la regionalización mediante los procesos de integración y la articulación de vínculos transregionales a través de tratados de libre comercio. Las diferencias entre países y las superpoblaciones demuestran que la región carece de una estrategia única y coherente de inserción en el mundo globalizado. ¿Qué nos puedes comentar acerca del ámbito educativo, Alejandra? Bueno, con respecto a la educación, en 2015, el promedio de las personas bajo la línea de la pobreza disminuyó del 43.9% al 35.4%. A pesar de esto, no se debe perder de vista que la pobreza en Latinoamérica continúa siendo un enorme obstáculo para la expansión y mejoramiento de la educación de su población infantil y juvenil, al afectar alrededor de un tercio de la población de cada país. Es correcto. Además, el promedio del número de años de escolaridad de la población de más de 25 años de los países de América Latina y el Caribe es de 5.9 en comparación con los de 9.5 en Estados Unidos, 8.4 en Europa Oriental y Central y de 7.6 años en Asia Oriental. Sí, en cuanto al logro académico, aproximadamente un tercio de los alumnos de primaria y casi la mitad de secundaria no parecen haber adquirido los aprendizajes básicos de lectura y matemáticas. Además, existe una aguda inequidad contra los alumnos más desfavorecidos. En comparación de los países europeos, Asia o Estados Unidos, la educación en México está por debajo de lo esperado. Bueno, todas estas conclusiones parten de los informes de organizaciones internacionales enfocadas en el desarrollo educativo y por lo tanto económico de los países del mundo. Pero, ¿qué tan buenas resultan las recomendaciones de estas organizaciones y cómo influyen la información masiva acerca de estos temas? Bueno, mira, actualmente el enriquecimiento constituye el objetivo principal de los medios de comunicación, sin tener en cuenta la importancia del papel que debe desempeñar en la sociedad y en la vida pública. Los medios consolidados son generalmente grandes y complejas instituciones sociales, culturales y políticas que ejercen una profunda y negativa influencia en las sociedades. Si permitimos que controlen lo que vemos, lo que oímos y lo que leemos, controlarán también lo que pensamos. En el caso de México, por ejemplo, dos televisoras controlan el 90% de todo lo que los ciudadanos ven, oyen o leen. Estas televisoras siguen las agendas que imponen los dueños, influenciadas por los intereses políticos pactados con los gobiernos en turno.
situación extremadamente peligrosa en una sociedad que apenas lee y que ha perdido la capacidad de discernir entre hechos y opiniones. La mayoría de los hechos se ignoran o se deforman para validar opciones o perseguir intereses políticos. También es importante mencionar que a nivel mundial se desarrolla el mismo contexto. Tal parece que el objetivo de la mayoría de los medios de comunicación es persuadir para la consecución de intereses políticos y económicos. Y me atrevo a decir que estos intereses son de las potencias de primer mundo. Sí, de igual forma nos topamos con la digitalización del conocimiento, dejando los libros a un lado y se ha generalizado la búsqueda de información, siendo que la mayoría de las fuentes proporcionadas en la red no son confiables. Y es necesario que las personas aprendan a distinguir la información veraz y a desechar los contenidos basura. Sí, me gustaría comparar esta problemática con las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de educación, puesto que debemos preguntarnos, ¿cómo influyen las políticas educativas en México y qué fines persiguen? ¿Es verdad que están en pro del desarrollo económico de los países emergentes? Andrea, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, Ale, un ejemplo de esto sería que el proyecto de educación, conocido como el Plan de los 11 años, llevado a cabo en el sexenio de Adolfo López Mateos, se sustentó en las propuestas de la OCDE, basado en analizar la educación desde categorías económicas, de procesos de producción y de ajustar el sistema educativo acorde a las necesidades nacionales e internacionales. Así es. Igual en la década de los 50, siguiendo las sugerencias del Banco Mundial, se importaron modelos educativos de otros países, situación que no ha cambiado mucho en esta época. Aunque esto fue el inicio, en los 90 es cuando más se nota esta marcada influencia con la modernización educativa, donde toman más fuerzas estas recomendaciones, puesto que se parte del deseo por incorporar a México al grupo de países desarrollados. Como podemos apreciar, realmente sí existe una influencia directa. Bueno, para concluir, Andrea, cerramos con 2 puntos. El primero, ¿qué medidas propones para la alfabetización mediática? Y en segundo, ¿cuál es tu postura con respecto a estos organismos internacionales y sus recomendaciones? Bueno, a mi punto de vista, la OCDE y el Banco Mundial promueven una educación, buscan la calidad que ayuda a la economía de los países miembros con el fin de desarrollarse y mejorar no solo teóricamente, sino también en mejorar las instalaciones de las instituciones. Sin embargo, es un compromiso que todos los países deben tomar y más los encargados en la educación, aplicando medidas de alfabetización en donde el alumno construya pensamientos creativos y desarrolle productos innovadores utilizando las TIC. Es decir, las recomendaciones acerca de la educación en México es invertir en la orientación académica y profesional, ofreciendo programas formativos de calidad y reforzar el interés del alumnado para que no abandonen la escuela. Bueno, yo difiero un poco. Creo que habiendo préstamos financieros y relaciones diplomáticas de por medio, los gobiernos se ven en la obligación de implementar dichas recomendaciones, que en mi opinión no son tan altruistas como se cree. Persiguen intereses económicos, políticos de los países desarrollados. En primer lugar, para conservar su supremacía y en segundo, para mantener a los llamados países emergentes en esa misma posición. En consecuencia, a nivel nacional, se crean políticas que no van de la mano a las necesidades de la educación, con la finalidad de favorecer a las estadísticas nacionales y satisfacer las recomendaciones internacionales. Por consiguiente, se va incrementando la brecha hacia una educación de calidad. Con respecto a la alfabetización mediática, yo creo que no hay mejor ejemplo que el programa diseñado Aprende en Casa, que se creó por la actual situación de contingencia. A mi punto de vista, la idea es buena. Apuesto por el diseño de estos contenidos, sin embargo, tiene muchos puntos débiles a mejorar, pero sin duda, la tecnología nos brinda diversas herramientas para trabajar y con la bondad de hacerlo desde casa. Para finalizar, hacemos una atenta invitación al público a seguir analizando este y otros temas de interés. Así es. Y bueno, esto ha sido todo. Agradecemos su atención y muchísimas gracias. Muy buenas noches.